Buenas tardes, bienvenidos a Versión de Arte. Hoy tenemos una especial presentación porque tenemos solamente a una de los dos artistas que presentan en el espacio Menchugal una exposición de padre e hija y padre, con esta imagen, Destinia, un título con una palabra inventada, me da la sensación, a Inise, y desde luego enhorabuena por esta iniciativa que has tenido como comisaria de traer a tu padre contigo, y donde yo creo que lo que nos llama mucho la atención es esa deuda aparente, ¿no?, con tu padre, y esa necesidad de buscarle nuevamente y de dialogar con él, el desaparecido, y tú pues queriendo no olvidarlo, ¿no? Así que bueno, pues vamos a disfrutar de todos los comentarios que nos hagas, ¿de acuerdo? Bienvenidas a Destinia. La verdad que tampoco es un invento de palabra, pero sí he querido hacer una especie de interpretación femenina del término destino, que siempre se ha tenido un sustantivo masculino. Y en este caso, pues ese destino ya lo llevamos a este terreno tan necesario que recorrer, ¿no?, que es la igualdad de género, etcétera. Y de ahí es el pretexto de la exposición. Efectivamente, yo creo que es más bien cíclico. Me está sucediendo que, además, de hecho, es casi como si no converso con vosotros, la exposición queda como inconclusa. Y ahora tenemos que seguir hablando, ¿no?, para que continúe un poquito estos homenajes que le llevo haciendo desde el 2018. Como dice el texto del catálogo, nada existe por azar, igual que nada se crea de la nada. Y yo creo que desde luego esta idea que has tenido no es por azar, y desde luego ya vemos que no se ha hecho las cosas desde la nada, sino con una intención muy, muy pensada, ¿no? La verdad que esta exposición está súper pensada. Yo ya estuve aquí en el 2018 con El tiempo es ahora, The Time is Now. Y cosas de la vida y destinos de la vida. Empecé el proyecto en Lisboa, luego me pilló el confinamiento, después acabé creándolo en Tabacalera hasta gestarlo allí, y luego presentarlo en Menchu, en la sala de aquí Menchugal. Entonces, el hilo del destino para mí es el conductor total en el sentido simbólico, en el sentido creacional, en el sentido lírico, simbólico y generacional, que en el caso de ambos empleo este concepto tanto en el escrito del catálogo que he diseñado como en el contexto y concepto de la exposición, y también pues un poco el motivo a tratar en la obra, que si te acercas un poquito a las obras verás que en mi caso utilizo muchísimo el hilo rojo del destino. Aquí está Xavi enfocando la sala pequeña de Menchugal, y está pues justamente tu obra, la obra que has creado para esta ocasión. Piezas nuevas, me imagino, como acabas de decir, elaboradas desde hace poco, ¿no? Poquísimo, la verdad que 2021. He rescatado alguna obra de 2020 que no podía ir al estudio a pintar por cuestiones de confinamiento, pero sí, son obras bastante novedosas, sí. Vemos un autorretrato y una marina de tu padre, que es la única imagen o creación que has querido mezclarla con esta imagen del mar también. En este caso es que lo de estar cerca del mar, él escogió estar cerca del mar, así vivió, ¿no? Y yo tengo una especie de bonita obsesión con estar cerca del mar siempre, y tengo como un ritual personal que desde el año 2007, que fue mi primera individual, de poner un autorretrato mío, que siempre me tapo la cara. Y en este caso nosotros nos encontramos en el mar, que es el final, ¿no? Esa nada, todo se crea desde el mar, y al final acabamos ahí. Y he querido hacer un poco la instalación museística en el sentido de los colores. He separado los colores en dos ambientes, un poco rescatando los fondos de las manos, y como digo, es accidental, o sea, está pensado pero a posteriori. Todo ha sido como un hilo conductor, y de ahí también Destinia, ¿no? Y en su caso he metido, como habéis visto justo ahora con el autorretrato, esos fondos negros que mi padre empleaba para las pinturas suyas, muy reminiscentes en su época de los 70, en los 80, con la figuración fantástica, y más bien después con las geometrías que se van a mostrar ahora en la sala anexa. Y entonces, con este juego de ambientes he intentado crear pues un diálogo, un relato, en realidad, que es lo que intento,
entre dos mundos que se entrelazan y una conversación que curiosamente se ha extendido en el tiempo desde ese primer comisariado que hice en 2018, pero que el destino nos ha hecho que vengamos de nuevo aquí. Te he pedido que te pararas porque quiero que se fijen en el color de las paredes. Tiene este azul de habitación de bebé, casi yo me permito decirlo, y desde luego vemos que es la confianza más bien, ¿no? Eso es, donde desde luego vemos la impronta y la huella de una joven que está pues casi como hablando a su padre desde la imagen que vemos colgada de una manera muy personal, muy particular, a veces con simplemente un clavo y otras veces ya pues con una instalación más marcada, ¿no? Con su encuadre, su cristal, en fin. Vemos ese atrevimiento y luego vemos ese trabajo muy preciso, ¿no? Del collage, donde hay una narración, en fin, un trabajo... Me encanta lo de joven. Me ha encantado. Vamos a ver lo de tu padre. Es que el collage es lo mío. Al final, claro. El collage técnica mixta me da muchísimo juego. Encontré un método de fuente infinita de mensaje. Cuando combino esa poesía, ¿no? A veces totalmente abrupta, otras veces es como muy simbólica en cuestión de recorte, figuración, la combinación entre... Creo atmósferas, creo que es un manto, ¿no? de capas, que luego al final el mensaje es decisivo y es lo que quiero decidir decir, pero en este caso esa libertad que me da el collage es lo que realmente me ha hecho sentirme cómoda dentro de mi lenguaje, dentro del arte. Bueno, estamos ahora entonces en la sala más grande de Menchugal y aquí sí que está la obra de tu padre, Daniel Chopitea, el gran artista. Vemos desde luego piezas que ya las tenemos muy dentro de nuestro archivo, que es esta escultura que la podemos ver en Zarauz, ¿no es así? Claro, es que solo hizo 2 esculturas, por tanto hay que mostrarlas porque me parece que sale un poco del biplano y además que son póstumas, entonces es que el trabajo ultimísimo, por eso he incidido en su apertura o que la gente vaya conociéndole en ese sentido de volúmenes, porque es un poco la parte más 3D de él. En este caso lo he acompañado de unas explicaciones didácticas, rescatando su escrito original dentro de lo que era el boceto, tanto en la escultura que se llama Cíclope Vigilante, que es la que vemos ahora, como en la pinza. Y he querido comenzar la exposición con este guiño, entre manos que hemos visto tuyas, de tu padre. Entrelazar entre manos y, como digo, es una especie de retorno, de saludo que teníamos en mi niñez. Y he rescatado esas figuras antropomorfas que mi padre define en una especie de estudio de sus propias manos, que acaba dibujándose cada vez más en figuración, y con el trabajo póstumo que a su vez yo hice en Lisboa y que luego he podido desarrollar más tarde, y entonces ese choque de manos que hacíamos de pequeña lo he vuelto a utilizar como lenguaje mudo para volvernos a saludar en esta exposición. Un saludo muy interesante en el tiempo y desde luego lo que decíamos, ¿no? Nada se hace al azar, sino todo está muy pensado y por ti, desde luego, porque como hemos dicho, eres tú la comisaria y has propuesto este encuentro entre padre e hija. Bueno, estaba mirando ahora Xavi y yo, como me fijo un poco a las imágenes que saca, porque luego cuando hablamos y no parece que estamos hablando de otra cosa. Bueno, ¿qué nos dirías de estas figuras en blanco y negro, donde ya vemos ya más el gesto, la silueta, incluso ya diría la materia, ¿no? Los personajes en blanco y negro, a mí me parece que son muy potentes. Es una serie, no he cuantificado cuántos son, pero es una serie en transición entre esos colosos que él pintó, yo creo que en el 90-91, que es una reducción de paleta y una vuelta al neoconstructivismo de sus inicios. Por eso he puesto en diálogo un cuadro de él que pinta cuando tiene 18 o 19 años junto con el otro, porque es un retorno. Y estos personajes son un estudio de volúmenes positivo y negativo, y son esa transición entre la geometría mucho más nihilista, mucho más final de sus titanes, y esos personajes casi, pues no sé cómo explicar, pero que tienen como una expansión, pero al mismo tiempo tienen como una concreción, ¿no? Que se sitúan como muy en perfil o enfrente o de frente en las obras. A mí me parece muy interesante porque se ve un poco, se rescata
ese trazo como dibujante y luego ya pues se emplea y se implementa el color, pero a mí me parece que ese trazo, ese splash, ¿no?, que utiliza y el positivo es el negativo y viceversa, me parece que entre ellos el diálogo funciona muy bien cuando los pones juntos. Luego a mí me gusta muchísimo esta trilogía, vamos a decir, ¿no?, donde se ve incluso ya ese toque un poco escultórico, totémico, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una foto que me gusta porque aquí se ve que te pareces un montón a tu padre. Eso dicen, la verdad. Bueno, aquí tenemos un retrato, de lo cual también había que dejar ver, ¿no?, porque en la sala pequeña está el tuyo de cuerpo entero, pero aquí tenemos un detalle del rostro de tu padre y desde luego nos vienen emociones, claro, ¿no? ¿qué ocurre? Que intento interpretar su obra y como comisaria intento abrir diferentes diálogos, vertientes, como decía antes, y maneras de exponer, ¿no? Pero me parece que su palabra, su retrato le hace mucho más presente. Entonces yo quería un poco hacerle partícipe, que fuera el parte de todo este relato sobre él que se está contando. Y aprovechando las biografías y los relatos, siempre tiendo a dedicar a mi madre las exposiciones sobre mi padre, porque ella ha sido la gran compañera de él y la gran defensora de su obra hasta que yo he tomado relevo, pero también a su vez quería homenajear esta exposición a mi mamá, a mi abuela, que justo falleció el día después de inaugurar. Entonces la madre de mi aitá, que bueno, fue un final de paz y bonito, pero qué mejor que para ella esta Destinia. Y el destino quiso que pasara los últimos momentos con ella, pero las dos mujeres importantes de mi vida tienen que estar siempre. Bueno, aquí vemos, bueno, pues ya lamentamos por supuesto la muerte de tu abuela, pero en fin, como dices, también con la visión de que todavía se mantiene en vida, ¿no?, su nieto y ahí lo vemos ahora en esta exposición. Bueno, aquí está lo de la pinza que decías antes, la otra pieza que es casi como pues otro referente de tu padre, ¿no? ¿Quién no conoce esta obra? Es duchampiana total. El escrito no lo he incluido, él dejó explicada la obra y bueno, además que vamos a ese carácter totémico que presentabas y por eso el diálogo. Intento también, no sé si te fijas, pero hay como unos guiños cromáticos. Siempre intento hacer como a golpe de vista que todo tenga como un aire sobrio, pero que también tenga unos puntos de color. Se predomina el rojo, predominan los naranjas y también esto me parecía que había que darle su espacio a la pinza, que no es un homenaje a las amas de casa, pero casi. Y me parecía que conjugaba muy bien con tú te das cuenta que el final de su etapa pictórica, con la inicial y con sus volúmenes más escultóricos, incluso con sus frases poéticas rescatadas juntas, pues pueden crear siempre diferentes tonos poéticos, que es lo que a mí me gusta a la hora de crear corners, ¿no? Crear como diferentes ambientes dentro de la exposición, más que ordenarlo retrospectiva o antológicamente o cronológicamente. Siempre me gusta como crear diálogos entre las obras, es lo que a mí me da el leitmotiv de propuesta. Sobre todo diálogos donde vemos que la variedad del tecnicismo, por llamarlo de alguna manera, sí se une por la paleta en este caso, ¿no? Con los marrones, los rojos otras veces, el negro, ese negro mate que también insistes, ¿no?, cuando hablas del negro de tu padre, que exacto, no es el de brillo. Son pizarras, ¿no? Como son en el caso de la pizarra de Jorge, que es la Ley de los Cambios, que mi padre fue el editor de la única obra en papel que Jorge editó y que la Ley de los Cambios me parecía que estaba creando en ese corner que me gusta crear esas sinuosidades, ¿no? Rescaté unos dibujos inéditos sobre mi aitá, que son estos que se ve justamente esos pequeñitos, que les llamo figuras rupestres, y entonces si te fijas tiene una especie de movimiento, ¿no? Y tiene esos arcos, esas ondas que a su vez he conjugado a nivel de instalación preciosa, con esta obra que es Marigo Ribels, a la cual puse título mientras lo pintaba, y ese tipo de volúmenes y de holguras, ¿no? También enlazan con la Ley de los Cambios y la pieza Empowerment que hice en Talleres Zumeta con el nudo que él pintó con 24 años. Entonces se revuelven las obras, pero para crear diferentes ritmos, que al final son ritmos, y la Ley de los Cambios de Jorge, al final yo me lo iba a dar mi terreno para hacerme el homenaje de colgarme al lado de ellos y también hacer la Ley de los Cambios en el mundo de la igualdad hacia la mujer.
efectivamente. Y bueno, y los cambios en el tiempo, que luego como son cíclicos, ¿no? Casi. Así, ¿no? Totalmente. Bueno, no quiero dejar este momento muy interesante sin hablar un poco de la película que tenemos también expuesta en Menchugal, donde vemos que aparece también en algún momento Jorge Oteiza y homenaje que seguramente haría a tu padre, ¿no? En algún momento. Y bueno, cuéntanos por qué esa necesidad de intentar hacer no una retrospectiva, porque no se puede, pero sí guiños importantes dentro de la trayectoria de Daniel Chopitea. Claro, las exposiciones duran un tiempo y queda un catálogo que lo puedes ojear y luego quizás quede también en una balda, ¿no? O lo puedes utilizar de referencia siempre, como a nivel bibliográfico, pero me parece que al final el método que mejor llega es el audiovisual. Por otro lado, quería narrar su vida a quien no le conociera y no tuviera el tiempo de desplazarse o de pararse a ver exposiciones, de crear 30 minutos en 30, o sea, 30 años, perdón, en 30 minutos. Y entonces intenté hacer malabares con mis pocos conocimientos, hice directora de voz en off y entrevistando a personajes muy interesantes, recordarle y exponer brevemente pues toda su vida y su obra. Y efectivamente luego le sigue un pequeño vídeo de no más de 10 minutos que es cuando Jorge Oteiza fue presencialmente a colocar la escultura a Ibar cuando su amigo, que es Daniel Chopitea, muere. Jorge dice, tenemos que hacer algo por este chico. Entonces donó la escultura Chopitea Tapaquea, y la razón por la cual lo he decidido poner es porque justamente hace pocos meses y después de 24 años esa escultura ha vuelto al origen, ha vuelto al emplazamiento original que Jorge en vida escogió y que él se ve en el vídeo cómo lo está situando, ¿no? Entonces me parecía que ese ciclo, ese destino al final se cierra en el vídeo a modo de homenaje. Yo creo que esa palabra, no sé si ahora mismo, es que claro, pasando estamos hablando de destino, la palabra homenaje queda tan pequeña. Eso es. Y además, como tenemos que ser coherentes con todo lo que estamos haciendo y con esta entrevista también, vamos a cerrar donde hemos empezado. Así cerramos el ciclo, sí. Y vamos entonces, si te parece, con esta manera de cerrar, pues invitar a todos nuestros telespectadores que vengan a ver esta magnífica muestra de Daniel Chopitea y su hija Inesa Chopitea, con Destinia de título. Y estamos hasta, ¿qué fecha? 21 de noviembre. Bueno, tenemos muchos días para poder disfrutar y venir varias veces incluso, porque yo creo que a veces es necesario pasar por lo menos 2 veces y así leer de otra manera lo que vemos. La verdad que detrás de esta situación pandémica y con todo lo que ha sufrido la cultura, el hecho de apoyar al arte me parece súper importante, me parece vital, me parece que es una necesidad, yo creo, para sanar un poco la sociedad. Y he de decir a mi favor y con toda la humildad del mundo que he quedado muy contenta con esta instalación, porque he volcado lo que tenía en mente a distancia y con todas las dificultades posibles. También agradecer al Ayuntamiento de Irún, a todo el equipo técnico que han hecho posible que este sueño se haga realidad y que esta instalación, si quedo contenta, es porque realmente he transmitido mucho de mí y espero que sea un pequeño relato que llegue a la gente de Irún y todo el mundo que se acerque desde fuera. Disfrutemos entonces de esa exposición hasta el 21 de noviembre y tenemos de todas formas también un muy bonito catálogo para guardarlo y ojearlo de vez en cuando en la biblioteca. Muchas gracias a Inise y sobre todo es que ricasco. Mucha suerte en todo, felicidades y desde luego se ve una exposición hecha desde el corazón y desde la emoción de una hija hacia su padre. Muchas gracias también por hacernos disfrutar de esta manera. Y ustedes ya saben, vengan, acudan a ver arte. Si esto realmente es emoción, sensibilidad y belleza. No se olviden del arte. Gracias. Hasta la siguiente. Adiós.